Es que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si vas a tocar temas bastante profundos, tienes que tener una creatividad inmensa para tocarlos, tienes que tener hasta cierto punto una imparcialidad, porque tú tienes que señalar lo que está sucediendo, ¿sabes? No te tienes que burlar de eso. Si te burlas de eso, es cuando normalmente la gente se ofende. Tú tienes que ser un detective moral y señalar ese tipo de cosas. Cada que me va mal, son 2, 3 horas de asimilarlo, de tragar mierda. También hay mucho estereotipo en el pedo de los sueños, porque te dicen, está chido que sueñes, pero que sueña con ser un doctor, sueña con esto, sueña con lo otro. Es como de, pues hay más sueños, güey. Primero es el chiste. O sea, siempre tienes que poner primero el chiste, primero es la risa. Y la segunda, que no necesariamente van de la mano, tú tienes que ser responsable de lo que digas, ¿no? De lo que hagas en la escena y como estando, pero tienes que hacerte responsable de eso. Creo que los comediantes somos detectives morales porque hacemos señalamientos de las cosas que están mal en la sociedad y en México hay un chingo, güey, que hacer reír es la cosa más difícil de este mundo. Entonces, por alguna extraña razón, hacer reír a la gente te alimenta tu ego bien cabrón. O sea, si realmente es lo que tú quieres hacer, güey, o sea, si realmente es como de, güey, yo quiero vivir de esto, yo quiero ser el mejor comediante de Latinoamérica, es como de, pues, ¿por qué tendrá que importar lo que los demás dicen si la meta, el destino final es mucho más grande que cualquier habladuría de alguien que no te va a decir las cosas de frente, güey? Porque normalmente eso es lo que pasa. En las toxicidades, tú te enteras de las cosas por terceros. Un bar muy católico, aquí en Cuerna, hice un chiste de religión y me aventaron un zapato. Estamos en otra charla más, la neta no me acuerdo qué número sea, pero tenemos un invitado al cual yo he ido a ver 2 shows, gracias a un amigo que lo conocí. La verdad, es una oportunidad muy bonita la que tenemos aquí porque también es referente a los stand-up y sobre todo que es una persona que se ha presentado aquí en Morelos junto con un amigo mío, él creo que lleva más rato, voy a dejar que se presente, él es Lalo Gama, así que adelante. ¿Qué onda, amigo? Gracias por la invitación. No recuerdo quién era tu amigo, creo que era Jafet, Jaffi. Jafet, Ah, ajá. sí, 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 es Jaffi. Sí, sí, le llevo más de 2 años de ventaja. Pues sí, yo soy Lalo Gama, pero de aquí de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y pues básicamente a eso me dedico, a hacer stand-up, a grabar TikToks, a todo lo que sea comedia y hacer reír a la gente, estamos bien puestos. Muy bien. Lo que te quería preguntar, igual que Jafet, desde un inicio, ¿qué fue lo que a ti te motivó para dedicarte a la comedia? Yo creo que de un inicio los otros estandoperos, o sea, yo me acuerdo que yo estaba viendo un especial me chuté los dos especiales de Ricardo Farrell de Netflix, que es Abrazo Genial y Abrazo Navideño, y por ahí del 2016 creo que tenía poco de haber salido y dije, no manches, o sea, yo me gustaría hacer esto, o sea, me gustaría vivir de esto, está padre y demás. Lo dejé pasar un rato y hubo un momento en que ya no me dejaba dormir el hecho de, güey, no lo has hecho y estás envejeciendo y demás, hasta que decidí hacerlo, güey. Para esto, lo que yo le decía a Jafet, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, ¿cómo viste tú el panorama para el stand-up aquí en Cuernavaca? ¿Cómo fue iniciarlo aquí? Muy difícil, la verdad es que no era mi meta ni mi idea empezar a hacer stand-up aquí, la verdad la escena en Morelos, o sea, la que tú conociste ya está 2, 3 posicionada, pero cuando yo empecé a hacer stand-up aquí era bastante complicado porque nos corrían de los bares, íbamos a lugares en los que no le habían avisado a la gente que iba a ver stand-up, entonces pues obviamente la mayoría de las mesas no se callaban. Muy mala, la verdad, muy mala la escena. De hecho, tiene mala fama Cuernavaca en la escena del stand-up a nivel nacional, de una plaza bastante compleja y difícil. ¿Y tú por qué crees que se deba a esto? Porque no tenemos esta educación, como decía Jafet, de recibir a los comediantes o de ir a este tipo de eventos, ¿o a qué crees que se deba? Pues el mal de provincia, mano, o sea, el que tardan mucho las cosas en llegar a provincia, a pesar de la cercanía de Ciudad de México, que nadie más, más bien que, pues sí, hubo gente que quiso hacer escena aquí, pero nadie más continuó, todos desertaron. Entonces, pues eso va afectando poco a poco a la escena porque la gente no lo conoce.
y la gente se queda con lo que ve en televisión y no está educada hasta que va a un show de comedia o a varios y sabe cómo es. O sea, yo creo que es el mal de provincia. También lo que te quería preguntar fue, una vez, bueno, cuando fue la última vez que se presentaron cuando vinieron el de Chavo de Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama, pero se presentaron varios, no me acuerdo en dónde fue el lugar, pero ¿Ok? se subió un chavo que cuando empezó a tirar su escena fue fuerte, o sea, realmente los chistes que soltaba de cáncer o de muerte, Ah, ¿no? claro, Valente, O Valente sea, León. ustedes empiezan una rutina y yo veo la de ustedes y es muy diferente. La de él fue así putazo directo de si se ofenden vale madre y pues ustedes saben a qué vinieron y la verdad cuando yo lo vi dije, o sea, sí da risa, pero realmente es algo nuevo para nosotros porque yo decía, verga, todo lo que está soltando y la neta pues era lo que yo le decía a Jafet, pues que la gente que va ahí no se debe de ofender, porque pues al final de cuentas ustedes no buscan eso, buscan la comedia pero sin transgredir a la persona, simplemente buscar el lado pues cómico de las situaciones trágicas que el mexicano pues lo sabe agarrar y que somos creo que el número uno haciendo eso. Sí, ¿Tú claro. realmente cómo ves el hecho de que cada vez se tienen que cuidar más acerca de estos chistes? O sea, que la gente se toma personal el chiste, por ejemplo, de gordos, ¿no? De esto, por ejemplo, de que dicen que el dicho de te avientas como gordo en tobogán y dicen que ya es pues estar ofendiendo a los gordos. ¿Cómo ves que la comedia cada vez se tiene que ir cuidando ante esta situación? Pues yo creo que está mal. O sea, hay dos principios que te deben regir, es mi opinión como estando, pero uno es que primero es el chiste, o sea, siempre tienes que poner primero el chiste, primero es la risa, y la segunda, que no necesariamente van de la mano, tú tienes que ser responsable de lo que digas, ¿no? Y de lo que hagas en la escena y como estando, pero tienes que serte responsable de eso, siempre. Creo que el comediante es que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si vas a tocar temas bastante profundos, tienes que tener una creatividad inmensa para tocarlos, tienes que tener hasta cierto punto una imparcialidad, porque tú tienes que señalar lo que está sucediendo, ¿sabes? No te tienes que burlar de eso. Si te burlas de eso, es cuando normalmente la gente se ofende. Tú tienes que ser un detective moral y señalar ese tipo de cosas. Bien dicen en un podcast muy famoso que los comediantes somos detectives morales porque hacemos señalamientos de las cosas que están mal en la sociedad y en México hay un chingo, güey. Pero sí también tiene mucho que ver el público de provincia, ¿no? O sea, el público que se ofende, que no entiende. Por ejemplo, vas a la Ciudad de México y no quiero decir que la Ciudad de México es una escena que puedes tocar todos los temas porque no es así, pero la gente agarra más la onda de, güey, es un chiste, lo que está diciendo es un chiste. O sea, abajo probablemente sea una excelente persona, nada más es un chiste, ríete, punto. Porque sí pasa, ¿no? Que realmente, o sea, no sé si a ustedes les ha tocado y si te ha tocado aquí, pues lo puedes comentar, que realmente la gente se ofenda ante los chistes, ¿no? Y que de repente tú dices, no, pues no lo fue con esa intención de ofenderte y la verdad es que creo que cuando tú vas a esos lugares, pues tienes que saber que no te lo puedes tomar en serio, pues, porque ustedes al final del día no lo hacen con un discurso de esto es la verdad y pues la verdad, no se lo tomen en serio, pues ustedes al final del día van a hacer reír a la gente, o sea, van a hacer estas referencias que tú dices de, por ejemplo, si hace referencia del liste, de que se tardan en atenderte y esto y lo otro. O sea, el problema no lo haces tú con el liste, ¿sabes? Tú no Exacto, haces que la gente del liste trabaje menos o trabaje más por el hecho tú de hacer referencia a estas cuestiones, sino que es el liste y al final con el que te tendrías que quejar es con la institución, con el no con el listo, sí. comediante que lo está haciendo referencia. Eh, sobre esto, tú cuando empezaste a hacer las escenas y todo tu acto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo enfocas todo eso para que digas, esto va a pegar y esto definitivamente no va a pegar? Yo trato de ser lo más honesto posible, o sea, trato de llevar una balanza. Te dan muchos consejos. Los consejos que te dan es como ponle atención a la vida y menos es más y agarra lo cotidiano y vuelve a lo comedia porque la gente se va a reír de eso. Y la otra es vulnérate para que tengas algo nuevo que ofrecerle al mundo y haz comedia, porque finalmente la comedia
uno de los, más bien el principio más viejo de la comedia es que es tragedia más tiempo igual a comedia. Entonces, eh, vulnérate de tus tragedias y tienes algo que decir nuevo que la gente no ha escuchado. Entonces yo trato de juntar ese humor observacional y el vulnerarme con mis tragedias para hacer comedia. Así es como yo empiezo a escribir una rutina, así es como me baso yo, pues, lo que más me gusta y lo que más se me facilita. Y ahora, ¿cómo las pruebas? Es cierto, güey, no todo lo que escribes es gracioso, ¿no? Hay algo otro mal de provincia que tenemos es que aquí no tenemos open mics. Los open mics son lugares a donde vas y pruebas tus chistes. Te dan 5 minutos, a veces 7, y pruebas tus chistes y ahí tú te grabas diciéndolos y modificas, quitas o agregas cosas al chiste, ¿no? Donde reinan los open mics son en la Ciudad de México, que no están tan alejados de aquí, pero también es un dolor de huevos estar yendo y viniendo, porque normalmente son en la noche. Entonces está mal lo que hacemos, pero hay veces que no nos queda de otra aquí en Cuernavaca, cuando no tenemos los recursos para ir a un open mic a la Ciudad de México, que probamos poquito en shows, poquito, porque si la gente va a un show pagando un cover, eh, se considera muy poco profesional probar chistes que tú no sabes si son graciosos o no, porque la gente ya pagó. Entonces, lo que yo hago es eso, tratar de ir lo más que pueda y que me permita mi economía a los open mic en la Ciudad de México y probar cachitos en shows de aquí. Es que sí es complicado, porque me decía Jafet que aquí la verdad es que a veces el público es complicado, pero también por lo mismo de que no estamos pues educados pues a esta nueva, pues a las escenas del stand-up, y que es complicado también a veces incluso el lugar donde te presentas, porque creo que a veces eso puede llegarles a afectar. Por ejemplo, la vez que se presentaron ahí donde está Plan de Ayala, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero era como un tipo teatro antes, al lado de una plaza, que les, El rumba. ajá, que estaba como que las luces les pegaban a todos en la cara y que no los podían Sí, ver y güey. que y que no, a veces como no escuchaba las risas. ¿A ti cómo te tocó esa vez? ¿Cómo lo sentiste? A mí, fíjate que Rumba se me hacía un gran lugar para hacer stand-up, pero le cabía mucha gente, güey, ¿sabes? Sí. Este, le cabía mucha gente y creo que eso fue finalmente lo que sentenció a Rumba. Yo me subí, o sea, creo que yo no hice show ahí, yo me subí a hostear una vez y no me desagradó, o sea, no tuve tema con las luces y demás, pero sí nunca conectó el stand-up con los intereses de ese lugar. Es que sí estaba muy grande. Y ese día, pues dice Jafet que le pegaba toda la luz y que luego el audio les fallaba y que fue un show y que pues se le hacía complicado pues porque como él me decía, pues ustedes se motivan de las risas. Y si no las escuchas Claro, y si no ves los gestos de las personas, dice, puta, no, pues no está cayendo y la estoy cagando y tengo que recular. Entonces, cuando no ves a las personas y menos las puedes escuchar, pues no sabes qué pedo, no sabes cómo va a influir ese chiste o cómo lo estás haciendo. De ahí, de esta cuestión, te quiero preguntar, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, soy de aquí, ya pegó? O sea, yo me quiero dedicar a esto porque siento que ya la hice. creo que nunca he sentido, al menos hasta hoy, que hay un momento en que diga, ya la hice, Ajá. ¿no? Creo que lo que pasó es que me empecé a dar cuenta este año, güey, finales de este año, que el camino por donde iba, en cuanto a mi voz y en cuanto al tipo de comedia que yo quería expresar, no me estaba ayudando mucho, no era el correcto y ni yo me sentía cómodo haciéndolo. Y creo que hasta que empecé a agarrarle mucho cariño al humor agridulce, fue cuando yo sentí que me empezó a ir bastante bien, cuando yo sentí una mejoría, cuando ya no nada más eran risitas, eran carcajadas, fue así como yo me pude dar cuenta que, que de aquí soy, o sea, soy del humor agridulce, me encanta, me sale bien, me siento cómodo, a la gente le gusta, y ahí sería lo más cercano a yo decirte, güey, me encanta esto que estoy haciendo, me encanta esto que estoy escribiendo, todavía no estoy conforme al 100%, no he llegado a donde quiero, pero eh, es a partir de esta línea. Y también tocando un tema a lo mejor, pues sí, negativo, ¿cuándo fue la peor vez para ti que dijiste, esta no fue mi noche?
Es que yo soy muy intenso, güey. Cada que me va mal, me deprimo. O sea, cada que me va mal, o sea, el tiempo después de ese show la paso muy mal, porque me tomo muy en serio las cosas y el stand-up me lo tomo muy en serio. Entonces, cada que me va mal, son 2, 3 horas de asimilarlo, de tragar mierda conmigo mismo y decir, bueno, sirvo para esto y no sé qué. Y luego viene otro show en donde te va muy bien y te levantas. Creo que eso es lo bonito de la comedia, porque no, o sea, no importa quién seas, que estando pero seas, que comediante seas, siempre vas a tener ese show difícil, ¿sabes? O sea, siempre vas a tener ese show difícil que no te va a ir bien. Entonces, te mantiene como los pies en la tierra, ¿no? O sea, porque no te podría decir específicamente un show en el que me haya ido muy mal, porque hasta la fecha hay shows en los que me va mal, ¿sabes? Entonces, eso es algo que no cambia en la vida del estandopero. O sea, tú cuando como que haces reflexión acerca de cada paso que hiciste de la rutina y a lo mejor lo analizas mejor, pero cuando bajas, pues sí te cierras, ¿no? Cuando pasan ese Sí, tipo de cuestiones. o sea, cuando pasan ese tipo de cosas, o sea, también tengo muy en claro que, que tu humor no le va a gustar a todos, ¿no? Y que hay lugares en los que quizás tus chistes no vayan a caer bien, por más probados que los tengas, por más eficientes que sean, pues va a haber lugares y va a haber veces en las que no vas a dar risa y es normal y está bien. Y está bien si lo tomas como retroinspección en, güey, pues quizás puedo mejorar esto para hacerlo un poquito mejor y demás. Lo que no tienes que hacer, que muchas veces me pasaba, era justo esto, o sea, deprimirte tan terriblemente que ya no quieras hacerlo, ¿no? O agüitarte por días, ¿no? O sea, pues agüítate ese día, 1 o 2 horas, trata de buscar qué es lo que estuvo mal, pues ya conténtate contigo mismo y sigue el siguiente show. Por ejemplo, te han tocado variedad de público, ¿no? Tanto de mi edad como más grandes, incluso un poquito más chicos de 16 15 años. Esta cuestión tuya, ¿tú adaptas tu, tu formato al público o tú dices el público, voy a hacer la manera de que el público se adapte a lo que yo voy a contar? Trato de leer al público para saber cómo voy a iniciar. O sea, Ajá. nunca adapto mi show a tipos de público, ¿no? O sea, no modificaría un chiste para que le gustara a chavitos o a señores. O sea, eso yo no lo haría. Lo que sí adapto o sea, adapto chistes para regionalizar. O sea, si voy no sé, a la Ciudad de México, pues no puedo hablar de la Carolina, que es una colonia culera que Cuernavaca, porque pues allá no hay. Sí regionalizo, se trata de regionalizar, porque también hay que tenerle respeto al público en otros lugares, no solamente donde vienes. Eh, pero no, más bien como que escaneo al público para ver cómo puedo empezar, porque algo que siento que es fundamental es que siento que tienes 3, 4 minutos cuando inicias tu show para conectar, güey. Y si no conectas, nada va a caer, güey. Entonces lo que trato es eso, o sea, mi inicio siempre cambia basándome en el público, güey, ¿no? O sea, eso sí podría llegar a cambiar, pero la rutina trato de hacerla tan general, güey, que no necesite cambiarme detallitos a chistes, güey. O sea, trato de tocar temas tan comunes y referencias tan generales, que al final de cuentas ese es el trabajo del estandopero, güey, que yo no tenga que modificar algo porque vayan chavitos de 18 años o vayan señores de 40. Tocando el tema, por ejemplo, de comedia, tú de seguro sigues más comediantes que yo, obviamente. Yo te quería preguntar, referente, por ejemplo, que hay comediantes que quieren hacer un discurso de decir, no, pues los comediantes que hacen chistes sobre tragedias, sobre circunstancias que le pasan a un mexicano burlándose y mofándose, pero ya en el, o sea, en el sentido solo cómico, que por ejemplo, alguien se ría de la situación como hablábamos del IMSS, pero haya comediantes que de repente, por quedar bien con un sector, digan, es que ese tipo de comedia no está aceptada o no debería ser aceptada. Hay que contar chistes como más blancos, de, no sé, de Pepito o para Hmm. niños de 5 años. ¿Tú qué opinas de esos comediantes con respecto de tirarle mierda a otros comediantes que pues se quieren reír de una situación, que no van directo a la ofensa?
Mira, lo primero que tienes que saber y que tiene que saber tu audiencia es que el ámbito de los comediantes, de los estandoperos, lastimosamente es muy tóxico, güey. Entonces, te encuentras con eso en cada esquina, en cada bar al que vas, que es un ambiente muy tóxico y muchos se lo atribuyen a que tenemos un ego bien marcado, porque hacer reír es la cosa más difícil de este mundo. Entonces, por alguna extraña razón, hacer reír a la gente te alimenta tu ego bien cabrón. Y yo creo que, o sea, entiendo el hecho de que, pues, hay gustos para todo, ¿no? O sea, igual hay gente a la que le gusta la comedia blanca, hay gente a la que le gusta el humor negro, el humor agridulce, el humor ofensivo, eh, pero yo creo que la comedia no debe juzgarse, güey. O sea, yo creo que nadie debe llegar a decirte, ay, no, tu comedia está mal, haz esto, no, o sea, la comedia no debe juzgarse. O sea, eso es lo único que te puedo decir. O sea, quizás tienes tú un discurso el cual defiendes si quieres que la comedia sea tu vía para expresar ese discurso que se ve mucho y es aceptable y está bien. Eh, pero no porque tú lo veas así y tú sigas ese camino, quiere decir que si alguien más no lo sigue, esté mal y tenga que cambiar su comedia. Eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, porque salió a relucir que en un caso, por ejemplo, de, creo que fue Vallarta, que dijo que pues Chespirito no era una referencia pues, a nivel mundial de la comedia. Y pues yo creo que ahí una persona que marca muchísimo tiempo y que es recordada, obviamente su comedia pues no va tirada a un, por ejemplo, a un público más adulto, ¿no? Pero luego Uh había -huh. chistes ahí medios ocultos. O sea, una persona que marca mucha tendencia, no creo que no, creo que atacarla de esa manera y decir que no está bien su comedia, creo que está mal, porque pues por más una persona que se mantiene no 5 años, 25 es por algo. Entonces creo que realmente, como dices tú, ¿no? Eh, a mí me había comentado Jafet que sí es un ambiente pesado y que pues sí, como dices tú, o sea, sí es muy difícil hacer reír a la gente. Porque yo le decía a Jafet, una cosa es que entre amigos haga reír, pero Claro, otra cosa es lo que ustedes hacen. O sea, yo cuando me subió este chavo de Ciudad de México al último evento que fui, yo estaba cagado. Yo me sentía, pues puta, yo decía, verga, me están viendo. Y ahora imagínate tener una rutina. Y ahora imagínate si no los haces reír, que dices, verga, güey. Porque la neta, o sea, yo he hecho reír amigos en un círculo, pero le repetí yo, o sea, subirse ahí, tener los huevos de subirse, sí, es complicado. está cabrón. Porque, pues uno, por ejemplo, se puede denigrar entre cinco. O sea, yo le decía a Jafet, ahí tienes que perder la vergüenza, güey. O sea, no puedes subir pensando que, en el sentido, pues positivo, ¿no? Perder la vergüenza. De que, pues sabes que no te puede dar pena contar un chiste o a lo mejor hacerte el cagadito con una situación tuya. Burlarte de algo que te pasó a ti, pues no puedes subir así apenado, porque al final del día, pues lo estás haciendo para hacer reír. O sea, tu intención es esa, la primera. Y la verdad, yo los admiro, güey. O sea, subirse ahí, Gracias. aguantar vara, contar chistes y que caigan y que no caigan. Y sobre todo que si no caen, no puedes decir, puta, ya me voy. Pues no, porque tú tienes un tiempo marcado. ¿O tú cómo ves? Sí, o sea, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo en el escenario, güey. O sea, si la vas a cagar, cágala haciéndolo, o sea, dejándolo todo arriba, güey. ¿Sabes? Creo que el comediante tiene que guardarle respeto a la gloria, porque hay noches de gloria con el comediante, pero también tiene que hacerse muy amigo de la mierda, porque el comediante traga mucha mierda toda su carrera, güey. Quizás un poco más al principio, pero es un ejercicio recurrente en el comediante tragar mierda. Y sí, güey, o sea, si las cosas no están funcionando, creo que el estarte subiendo y los años de experiencia te dan las tablas como para tratar de buscar salidas, ¿no? Tratar de buscar, bueno, no conecté al principio, pero voy a intentar conectar después, o este chiste los ofendió, la cagué, voy a intentar conectar después. O sea, yo he visto comediantes que ya tienen sus años haciendo esto, que ya tienen todas las tablas del mundo, los he visto salir de situaciones bastante complejas que solamente me hacen respetarlos más, ¿no? Entonces, si te está yendo, es que si te está yendo mal, hay gente que sí se baja, güey. Pero hay gente que sí se bajan no porque, ay, me está yendo mal, voy a huir de esto. Hay gente que es muy profesional y se baja y dice, güey, no los voy a recuperar, no le quiero dejar más abajo al público al que sigue, por respeto me voy a bajar. Creo que eso es totalmente válido, Uh -huh. ¿no? Y hay comediantes que
que buscaron la salida todo el tiempo y lo lograron, hicieron reír y al principio no conectaron, que si el 20% del show inicial no conectaron, el 80% reventaron. Y eso también está chido. O sea, tomar cualquiera de esas dos decisiones requiere de tablas y de pantalones. Pues sí, porque es que yo, o sea, yo los veo y la neta, como dices tú, pues sí, la neta sí te sube el ego el hecho de que estés haciendo las cosas bien en cualquier ámbito, ¿no? El hecho de que tú vayas progresando y vaya cayendo las cosas, pues la neta sí te va dando el hecho de decir, sí soy bueno para esto. Obviamente, como dices tú, a veces se aprende más de las derrotas que de las victorias. Sí, Porque claro. cuando tú caes, al menos haces pues esa reflexión de decir, güey, en esto la cagué, voy a mejorar en esto, voy a mejorar aquello. Porque cuando ganas no puedes reflexionar porque pues ganaste. Al final del día es una victoria y dices tú, ¿por qué voy a reflexionar si lo hice bien? Pero cuando lo haces mal es cuando realmente aprendes. En este aspecto de Cuernavaca, regresando a esto, ¿tú crees que si se sigue trabajando la escena aquí, llega un punto en que sí sea muy buena escena? Sí, claro, pero no nos va a tocar a nosotros, güey. O sea, eso es o sea, estamos dejando un camino más pavimentado a las generaciones que vienen de atrás, güey. O sea, nosotros, pues esto va a tardar años. O sea, imagínate, en México tardó, ¿qué? 10, 12 años, güey, posicionarse así. O sea, Ricardo Farrell acaba de cumplir 10 años haciendo comedia, güey. Y tú te enteraste de Ricardo Farrell hace 4 o 5, ¿no? O sea, va a tomar muchísimo tiempo, que es muy probable que nosotros no lo veamos, pero de lo que sí estoy muy, muy contento y muy orgulloso es que, güey, pues, o sea, nosotros ya estamos dejando un precedente, o sea, ya estamos dejando un camino pavimentado para que los estandoperos en Morelos, eh, pues puedan generar una escena y la gente de Ciudad de México y alrededor sepa que en Cuernavaca, en Morelos hay escena, pero no es mi plan, eh, ni mi mayor logro el decir, ay, pues me voy a quedar aquí en Cuernavaca para hacer escenas, ¿no? O sea, porque también tengo mis metas personales, ¿no? Sí, claro. Mis metas propias. Yo desde que empecé en esto he tratado de irme a la Ciudad de México infinidad de veces y por una u otra razón no he podido. He escuchado muchos amigos que me dicen, güey, ¿para qué te vas a la Ciudad de México? En Ciudad de México no tienes idea cuántos comediantes hay, güey. Hay un chingo. Pero yo sigo mi instinto, güey, de que pues, es que allá está la mera meca, güey. Y me dicen, no sé, quédate aquí en Cuerna porque aquí están iniciando, son pioneros, no sé qué. Y sí les hice caso y es como de, ok, ya hay una escena, ya hay gente que trabaja a la par para generar esta escena, ya hay muchísimos más comediantes de los que nos íbamos a imaginar que iban a llegar. Ya hay una escena jalando, güey. Ahora creo que ya me puedo ir, ¿sabes? Creo que ya me puedo ir a la Ciudad de México porque sé que si yo me voy, atrás hay alguien que está chambeando y que se va a quedar y que va a seguir chambeando y que escena ya hay. Entonces, pues es complicado, güey. Tocando el tema, o sea, yo te iba a preguntar eso. ¿Cuál sería tu siguiente destino? ¿Cuál sería tu lugar predilecto? Y es la Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, Eh, sí, 100%, güey. y a qué se debe? Aparte de que, pues allá está, como dices tú, una de las escenas ya más sembradas. ¿A qué se debe? Ajá, sí, güey, es justo eso. Es que, o sea, creo que el ambiente es distinto. Creo que allá justamente el pedo de que le critican tanto que allá hay tantos comediantes, creo que a mí me sirve mucho ese pedo como motivación, güey. De decir, güey, un chingo de comediantes para sobresalir, tienes que chingarme el triple, el cuádruple, que todos, güey. O sea, a mí esa motivación de ser competitivo me sirve un chingo, ¿no? Y aparte siento que es algo que tienes que vivir. Y no solo eso, o sea, no solo es ir a curtirte, a escribirles, también hacer relaciones, también Sí, hacer claro. contactos, conocer a otros comediantes, compartir escena con ellos, traértelos a Cuerna, que te inviten allá, ¿no? O sea, darte a conocer en el medio, creo que relativamente, porque no es sencillo, relativamente es más fácil en la Ciudad de México. Y muchas veces eso hace la diferencia, güey, el que te conozcan. Podrá ser muy bueno y demás, pero si al otro güey lo conocen y no es malo, se van a ir con ese güey. Entonces, también los contactos es algo importante, güey. O sea, nunca descuidar tu talento, nunca descuidar ese esfuerzo y esa rutina que tiene uno como comediante de estar escribiendo diario y estar probando, pero sí también los contactos es algo bastante importante, güey. Sí, porque pues pasa en cualquier ambiente laboral, ¿no? También el hecho de que no te tienes que llevar bien con todo mundo, pero no te lleves mal tampoco con todo mundo, porque, o Exacto, sea, güey. sí puedes ser un chingón, como dices tú,
Pero también aquí sabemos que en México no solo basta a veces con eso, sino también basta con conocer gente que diga, mira, ese güey, pues es chingón, pues jálatelo, güey. Pero por ejemplo, ponen a dos, uno que es, como dijiste tú, medianamente bueno y tú el chingón, pero dicen, es que el medianamente bueno no genera pedo, güey. O sea, lo puedes traer en un círculo y no te va a generar un pedo, güey. Ujú. Y al que es chingón sí puede generarte un pedo. Sobre todo porque, como dices tú, pues al final es un círculo, pues, y por lo regular en una escena, pues se presentan varios. Entonces, el hecho de que a lo mejor a ese sector donde tú ibas a entrar por a veces tener mala relación con alguno o con varios, pues dicen, no, es que si va este güey, yo no voy. Y si no va, no cae bien. Entonces es complicado. Pero también otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo manejan ustedes ese ambiente tóxico, güey, que dices tú? O sea, ¿cómo es que, que a veces manejan tanto ego, güey? O sea, ¿cómo puedes tú hacerlo? Yo creo que o sea, la manera más fácil de manejarlo es estar, o sea, ser inteligentemente emocional, güey. O sea, tener una inteligencia emocional y no tomarte las cosas personales. A mí me cuesta mucho trabajo porque yo soy una persona muy intensa, güey. Pero nunca he tenido un pedo, porque yo bueno, no desde un principio, pero sí acepté eh, posteriormente que así era la escena, güey. ¿Sabes? O sea, me mentalicé y algo que me ayudó mucho es encontrar amigos, güey, porque también hay cosas chidas, no todo es tóxico. Encontré amigos, Sí, encontré claro. compañeros y con, quizás no con la misma ideología, güey, pero con la misma lealtad que estás dispuesto a ofrecer tú, te lo ofrecen ellos. Entonces así es una cuestión que a mí me ha ayudado bastante, güey, encontrar a la gente correcta, güey. También estoy muy agradecido por las personas que he conocido en este camino, güey, que han sido afortunadamente varias y creo que la mejor manera es esta, o sea, centrarte en tu comedia, dejar que tu talento y el resultado de tu esfuerzo hable por ti y que no te importe lo demás, güey. O sea, el ambiente tóxico es algo que no lo vas a terminar, no lo vas a acabar. Va a seguir siendo así porque aparte el medio es así, güey. Y cuando estás en el spotlight, normalmente el ambiente alrededor es tóxico. Sí, porque también, o sea, lo vemos, pasa, ¿no? Cuando a alguien le va bien, obviamente tus amigos y tu círculo se va a enorgullecer y se va a poner feliz, pero va a haber gente que va a decir, verga, ¿y por qué este güey llegó ahí? Si yo hago, porque suele pasar, no, o sea, yo le he dicho a Jafet, a mí me solía pasar de que te dicen, verga, pues yo puedo hacer lo mismo que ese güey, y yo así de, pues hazlo, güey, o sea, Hazlo, si güey. puedes hacer lo mismo que yo, hazlo, güey, y cuando lo hagas, pues entonces yo te podré decir, lo haces, pero a lo mejor no al mismo calibre. Yo le decía a Jafet, digo, porque él me decía que luego había gente que, pues, la neta le decía, ok, ¿para qué se subía? Yo le digo, güey, lo que tú haces, si la gente dice que no lo puede hacer, no lo va a hacer nunca, güey, porque no tiene los huevos de lo que tú estás haciendo, güey. Le digo, ya subirte ahí es un pinche logro, güey, porque no muchos lo hacen, güey. Digo, y hacer reír a la gente, digo, es el doble de complicado, porque la neta, hablar pueden hablar, digo, y eso es una realidad, la gente va a hablar y a la Sí, güey. gente no va a estar contenta a veces ni con lo que hacen ellos. Digo, si no están contentos con eso, menos con lo que tú haces, y si tú estás triunfando, obviamente va a haber gente a la que no le va a gustar. Porque pues yo le decía, o sea, mucha gente puede decir que lo hace, pero todos se quedan con las ganas de hacerlo. Le digo, si lo haces, Claro. y a lo mejor no te salió, pero no te quedaste con la espina de poderlo hacer, de subirte y hacerlo. Porque al final, pues vida solo hay una. Y para estar, Sí. ajá, O sea, si realmente es lo que tú quieres hacer, güey, o sea, si realmente es como de, güey, yo quiero vivir de esto, yo quiero ser el mejor comediante de Latinoamérica, es como de, pues, ¿por qué te tendrá que importar lo que los demás dicen si la meta, el destino final es mucho más grande que cualquier habladuría de alguien que no te va a decir las cosas de frente, güey? Porque normalmente eso es lo que pasa. En las toxicidades, tú te enteras de las cosas por terceros, nunca por la persona. Y si te enteras por la persona y la persona te lo dice de frente, esa persona vale la pena tenerla a tu lado, güey. Pero es justo eso. Yo también cuando empecé a hacer comedia, cuando empecé a hacer stand-up, güey, yo vengo de... Pues, yo empecé a hacer stand-up cuando yo ya tenía unos... ¿Cuántos fue, güey? 2013, como unos 5 o 6 años de estar laborando como abogado, güey, y trajeado y demás, y fue
un cambio brutal, güey, que, güey, hasta perdí amigos, güey, o sea, amigos que muy cercanos a mí, no, o sea, me veían para abajo, güey, no me tomaban en serio, güey, porque es como de, no mames, güey, ¿cómo puede ser posible que quieras hacer stand-up, güey? ¿Qué te pasa, güey? O sea, estás pendejo, ya no estás en edad y demás, es como de, pues es que es lo que quiero, güey. O sea, quizás soy un pendejo, pero hoy estoy más cerca de lograr lo que yo quiero que tú, ¿no? Es Y que, eso muchas veces ajá, los enoja. es que mira, yo ahí, por ejemplo, y esto pasa porque Jafet y yo también vamos para abogados, yo, yo le decía a Jafet, le digo, lo que pasa en nuestro medio de ser licenciados en Derecho es que a nosotros la sociedad nos ve trajeados y piensan que sabemos todo, güey. Pero ven a una persona no trajeada y dicen, güey, ese güey no sabe, ve cómo se viste. Le digo, a nosotros nos afecta eso. Le digo, pero de ahí en fuera prefiero yo estar haciendo lo que a mí me gusta y que la gente diga, este güey no sabe. Y de repente vayan con un güey que según sabe y al final trajeado y todo y no sabe nada y está pues incomprendido en su vida porque pues sí pasa, o sea, esa parte que dices tú que la gente puede llegar a decirte y a criticarte y a juzgar tu vida sin ningún derecho, pero lo hacen y que te des cuenta de quiénes son tus amigos. O sea, porque un amigo Claro, te va a decir, hazlo. Si la cagas, voy a estar contigo. Si te sale bien, voy a estar contigo. Pero tú hazlo. un Inténtalo. amigo de verdad hasta te va a ir a ver, güey, ¿sabes? O sea, así de simple. Y sí, o sea, es raro, güey. O sea, creo que también hay mucho estereotipo en el pedo de los sueños, porque te dicen, está chido que sueñes, pero que sueña con ser un doctor, sueña con esto, sueña con lo otro. Es como de, pues hay más sueños, güey, ¿no? O sea, y Sí, todos son válidos. Si sueñas ser el rey de la cumbia, es válido, güey. Hay quienes nos gusta soñar más, güey, quienes somos soñadores y no nos vamos a lo cotidiano, güey, nos vamos a otro lado, mano. sí, porque es complicado a veces, por ejemplo, Jafet me decía de lo de que fue contarle a su mamá, ¿no? De que le decía a su mamá, pues sí se sacó de onda, pero después lo apoyó. Y eso es lo importante. Y los amigos que realmente lo apoyaron, sí hubo gente que le dijo, güey, pues ¿para qué lo haces? Y yo la verdad cuando me dijo, le dije, güey, pues te voy a apoyar. Le digo, al final, pues no, es un sueño que tú quieres y pues lo estás intentando, pues hazlo. Digo, no te quedes con las ganas porque pues al final, si te quedas con las ganas, pues de nada sirve. De nada, Entonces, güey. porque yo le dije, obviamente si empiezas como todo, ¿no? Es complicado al inicio. Y tú sabrás hasta dónde llegas tú para saber si realmente eres capaz o no de lograrlo. Porque en cuestión de ustedes, pues sí es complicado y es complicado aquí en Cuernavaca, ¿no? Como dices tú, como lo comentabas. No es igual que en la Ciudad de México. Pero si lo vas logrando aquí, ya tienes las bases para irte a Ciudad de México y decir, me tocó un ambiente complicado, lo Justo. logré, pues voy a poder hacerlo en la Ciudad de México. Y como dices tú, o sea, sí puede haber mucha competencia, como en todo. Hay miles de licenciados, miles de doctores, miles de ingenieros, lo que sea. Pero realmente si vas a destacar y si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. Obviamente, pues va a costar trabajo y vas a caer y va a haber días en que no quieras hacerlo y vas a decir, ¿para qué me dediqué a Sí, esto? claro, güey. Puta madre, mejor me renuncio. Y va a haber un día que vas a decir, güey, qué chingón me fue, sí sirvo para esto, ¿no? Sí, y justo es eso, güey, lo que acabas de decir. O sea, a nosotros dentro de lo malo, nos ha ayudado mucho los shows tan difíciles que hemos tenido aquí en Cuerna. O sea, nos dio muchas tablas. Entonces, en escenarios más light, más accesibles, más open, por así decirlo, porque no hay ningún escenario fácil, eh, nos dio muchas tablas para hacerlo bien. Y eso es algo bueno. O sea, es como de, me acuerdo muy bien que hay uno de los Opens antes de que pasara la pandemia en la Ciudad de México, se llama, ay, ¿cómo se llama? Mr. Lucho. Mr. Lucho era un Open, no me acuerdo si los lunes o los martes, fue el último Open al que fui antes de que empezara la pandemia, y era el Open más difícil que se rumoraba entre comediantes allá, entre estandoperos. Y me acuerdo que yo fui, en ese entonces acababa de terminar el curso del Cojo Feliz, fui con mis compañeros y estaban todos bien nerviosos. Yo ya llevaba 6 meses haciendo stand-up antes de tomar el curso del Cojo, entonces yo ya había tragado mucha mierda. Entonces, pues se rumoraba que te daba muchas tablas ese show porque era difícil, ese Open, perdón, porque era difícil. Fuimos y la mitad te ponía atención
y la mitad no, y me cagué de risa con mis compañeros porque digo, güey, esto es un buen show en Cuerna, güey. O sea, que la mitad, en ese momento te puse atención la mitad y la otra mitad no. Digo, güey, esto es un buen show en Cuerna. Entonces, mientras yo veía que todos los demás sufrían, porque la Ciudad de México es una ciudad, por lo regular, bastante respetuosa con los shows de stand-up, se callan y ponen atención. Regularmente, sé que probablemente haya sus excepciones, yo veía a todos sufrir y yo me sentía cómodo, güey. Fue la primera vez que dije, huevo, cabrón, pues Cuernavaca me dio estas tablas, ¿no? Yo veía a todos estresados porque se escuchaba hablar a la gente y yo, mira, güey, yo estaba en mi ambiente, güey. Entonces, justo lo que dijiste, le diste al clavo, exactamente, güey. Si en Cuernavaca, que la sede es complicada, lo estamos logrando apenas, pues está chido porque te está preparando para cuando tú quieras ya irte a la Ciudad de México en una escena que está más posicionada, que la gente está más acostumbrada y te vas a mover, mira, como pez en el agua, güey. Sí, porque al final es eso, o sea, ustedes, por ejemplo, a mí me tocó ir una vez, creo que fue al club de motociclistas por Río Mayo, y había una pareja que estaba enfrente y que luego como que no se callaba y hacía caras y lo que sea, ¿no? Y a mí Jafet me dijo, es que sí nos complicó un poquito ellos porque como que no estaban acoplados y estaban en su onda. Ah, pues, güey, tú me viste tragar mierda ese día, durísimo, güey. Que hasta un Sí, señor me quiso tocar la pelona. exacto, ese. Y yo le dije, pues es que sí, a veces como que desentonaban porque empezaban a platicar y pues estaban, mira, ellos estaban enfrente de ustedes. Y yo dije, no mames. Sí, cabrón. Y aparte era un señor súper nefasto, güey. O Sí, sea, que se ve que le pegaba a su esposa así, que tenía cara de golpeador de mujeres, güey. Que me acuerdo cuando yo conté el chiste de Salinas, ese güey dijo, ese güey es un dios. Y yo, no mames, con esta no clase de gente mames. estamos lidiando. Dije, no mames, qué pedo con este cabrón, güey. Sí, porque se quiso hacer el chistoso, luego como que desentonaban y yo dije, verga, güey, ¿por qué vienen a...? No mames, qué mal pedo, güey. La neta, Pero está pues, bien. O sea, güey, vas a ver que el día de... Dale unos años a Jaffe y eso le va a servir un chingo, güey. A mí eso me sirvió un chingo. O sea, un chingo, güey. O sea, el lidiar con esa gente así te sirve un chingo porque pues tienes que tragar mierda, güey. Entre más mierda tragues tus primeros años, pues más experiencia y más tablas vas a tener de que, güey, procura que te pase todo lo malo tus primeros meses, tu primer año, para que pues, ya no le tengas miedo a nada, güey. Es como de, güey, pues ya me pasó todo lo que tenía que pasar, güey. ¿Qué o sea, sigue? o sea, en tu retrospectiva en el aspecto de stand-up, ¿tú crees que le puede ir mejor a un güey que sus primeros 5 años le fue mal, o sea, bueno, sus primeros 2 años le fue mal y después le empieza a ir bien que a un güey que le fue muy bien, que pegó muy cabrón, pero después como a los 2 años le pegó muy bien y su tercer año como que le empieza a ir mal? ¿Tú crees que le va Yo a ir creo mejor que, al primero? yo creo que le va a ir mejor al que sea más persistente, güey. Porque aquí hay dos cosas. El que Ajá, dices, el güey que al principio le fue mal, o sea, que punto que si los primeros 2 años te va mal es porque le estás echando la hueva, güey. Punto que los primeros 4 o 3 meses que estás ok, empezando, va, va. te vaya mal. ¿Por qué? Porque no lo traes, güey, ¿sabes? Porque no lo traes nato y eso te da, que es mi caso, no tengo ese don, o sea, no soy un comediante nato, güey. Entonces, tu obligación es ser más persistente y más disciplinado que el resto para que puedas desarrollar las habilidades, ¿no? O sea, esto es el trabajo del que no es nato, ¿no? Desarrollas habilidades y ahora el que desde la primera vez que se subió le fue cabrón y le fue siguiendo y con el paso del tiempo le iba más cabrón, le iba bien, ese güey es un comediante nato, güey, ¿no? O sea, ese güey está cabrón. Si juntas esos dos, el que la va a romper va a ser el que no persiste, perdón, el que la va a romper va a ser el que persiste, güey, ¿sabes? El que diario se paraba a cierta hora y escribía 3 chistes y se ponía a leer pues cualquier tipo de libro de comedia e iba a los open mics y probaba, porque normalmente, ¿qué pasa? El que lo trae le afloja, porque dice, güey, yo ya lo traigo, el caso está Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Es un Ajá. ejemplo que siempre doy. Sí, sí. Eh, ¿Quién la rompe normalmente? Al güey que le fue mal al principio, digo, obviamente con sus excepciones, se dio Ajá. cuenta que no lo trae y se dio cuenta que le iba mejor y mejor mientras él más le chingaba y se generó una rutina que le ayudara a mejorar su lado de la comedia, mientras el que es talentoso se fue en picada
porque dije, güey, ya lo traigo, no tengo que trabajar duro. Entonces, al final su talento le falló y la persistencia ayudó a que el otro se fuera, güey. Es que sí, como dices tú, pues si no lo traes, pues lo puedes trabajar, ¿no? Al final del día puedes irlo trabajando y la persona que por lo regular lo trae nato, pues se afloja, ¿no? Dice, güey, pues yo puedo, me paro ahí y ya nada más con mi simple presencia ya se ríen, ¿no? Y el otro que lo trabajó dice, güey, pues puede que no lo traiga, pero te voy a competir. O sea, puedo competirte en igualdad de condiciones en lo mío y chingándome en lo mío. Y como dices tú, pues también la persistencia, pues es y el estar ahí, el subirse. Y como también lo comentabas, en su caso ustedes, por ejemplo, de comedia, ¿crees que entre más tragues mierda, como dices tú, mejor te vas a ir haciendo en el escenario? Es que es como más profundo que eso, porque A ver, sí, sí. no es una, no, o sea, no es es que no quiero decirlo, no quiero decir que sea un must, ¿sabes? O sea, Ajá, que sea algo que tenga que pasar, sí, sí. sino que el que traga mierda y sigue es porque realmente ama la comedia, güey. Porque ¿quién va a querer tragar mierda voluntariamente, güey? O sea, cada que Nadie. nosotros nos subimos a un escenario tenemos 50, pues, 50 y 50. 50 de tragar mierda y 50 de reventar, güey. Y normalmente el comediante que traga mierda y sigue es el comediante que neta quiere esto, güey. Que neta ama el stand-up, que neta ama la comedia, que está dispuesto a todo, ¿no? Un comediante que ha tragado mucha mierda y que yo admiro muchísimo y que ha tragado mucha mierda y él lo ha dicho y me lo ha dicho su manager y le tiene un amor al stand-up y ahorita es un referente de humor negro en Latinoamérica, Juan José Covarrubias, que ha venido muchas veces aquí a Cuernavaca, por alguna razón está enamorado de Cuernavaca, le encanta venir a Cuernavaca, creo que es uno de los que más ha venido a dar shows aquí, es un comediante de humor negro, ¿no? Y él es fiel a su humor negro y tú sabes que muchas veces el humor negro no pega y el comediante de humor negro le tiene difícil. Y yo lo veo a ese güey y lo respeto porque digo, no mames, ese güey ha tragado cantidad de mierda y aquí está y, y logró ser un referente de humor negro y logró decir, güey, esto es quien soy, esto es lo que yo sé hacer y así lo voy a hacer y la está rompiendo, güey, ¿no? Y es justo eso, güey. O sea, ese es mi punto, que normalmente tú ves que un güey la va a romper porque tragó mierda, siguió tragando mierda, se quedó a pesar de eso, decidió mejorar, siguió tragando mierda, siguió mejorando, mejorando, mejorando y se quedó a pesar de eso. O sea, sí les Habla, va muchísimo mejor. hablando de esto de la comedia, ¿tú tienes algún límite marcado para tus chistes? O sea, ¿qué raya? O sea, si lo tienes, o sea, ¿hay un límite o una raya que tú te pones de decir, yo esto no lo voy a tocar porque no quiero tocarlo? Yo podría repetir la pregunta, me distrajeron de aquí. No, no pasa nada. Que si tú tienes algún límite o una raya para tus escenas, o sea, me refiero a algún chiste o algún comentario que tú no quieras hacer, siempre te lo has fijado, o también en humor. Por ejemplo, que tú manejas un humor a lo mejor un poco negro, pero no tan negro. ¿Me explico? Me gusta mucho el humor agridulce. Creo que Ajá. nunca me autocensuraría. O sea, nunca haría chistes. Eh, algo con lo que no me metería. O sea, nunca haría chistes machistas y nunca ofendería a una mujer por ser hombre. O sea, creo que esos chistes a mí no me gustan. Yo nunca los usaría. Pero de ahí en fuera me parece que no tendría ningún tipo de autocensura. No tendría límite. Me gusta el humor político, me gusta el humor negro, ¿no? El humor ácido, toco temas delicados, pero insisto, o sea, no es, yo señalo, pues, o sea, no me estoy burlando de este pedo, es como, güey, te estoy señalando un hecho, impútate con la iglesia católica, pues. Sí, claro. Hablando de esto de tomarse personal, porque yo a veces veo que le echan carrilla a Jafet, por ejemplo, de que vive en Temisco o así. ¿Alguna vez te ha tocado que alguien te diga fuera de, oye, ya no lo hagas, o sea, no me menciones, o por qué me mencionaste así, o alguna vez a ti te ha tocado ver que alguien le diga a un comediante, me refiero comediante a comediante, que se burló, por ejemplo, de su aspecto físico o de alguna creencia que él tenía? No me ha tocado, o sea, eso se llama cabaretear, no me ha Ajá, tocado que alguien se lo diga a un comediante,
pero sí me ha tocado ver las caras de incomodidad de, ay, güey, este güey ya me está agarrando, me está echando carrilla, se está pasando de la línea. Y Ajá. normalmente cuando eso pasa, al final de todo, ya en privado, pues sí procuramos decirle, oye, güey, pues es el público, no insultes, o sea, cabaretea, cotorrea, pero no insultes. Bueno, menos que se lo merezca. Sí. Pero no, nunca me pasó. Me ha pasado ver que, no sé, algún chiste de algún compañero no les gustó y dicen, ay, no, es un majadero, ¿no? Pero nada más que eso. Porque sí, es que, porque cuando te subes ahí, o bueno, cuando estás en ese entorno, tienes que saber que pues hasta tu comediante te va a tocar carrilla, ¿no? Sí, claro, Entonces, güey. creo que conviene más subirse al final, porque al menos así te vas Sí, botaneando pues, a todos, que mejor que te subas al principio, porque a lo mejor te pueden ir botaneando todos, ¿no? Entonces, el claro, hecho de que tú te subas y te mencionen, pues no te lo tienes que tomar personal, al menos de que ya veas que esta persona cuenta un chiste de ti, hace referencia de ti, vuelve a hacerlo de ti y otra vez de ti, y es como, güey, no mames, tu rutina soy totalmente. yo, no mames, Sí, entonces cabrón. sí, ya sería muy complicado, güey, no tomártelo personal. Porque pues se supone que tú tienes que tener una rutina, no que tu rutina vaya a ser yo, cabrón. Ajá, al menos que neta algo sí sea algo muy cagado y que lo estés usando como chiste Sí. recurrente, pues yo creo que sí valdría, pero si es más ofensivo que chistoso, pues ¿para qué, güey? Pues eso sí ya es personal. Cuando tú te subes al escenario, ¿tienes alguna rutina previa? ¿O cómo te preparas? ¿O te subes así? ¿O cómo es? Me gusta escuchar si yo no soy el primero, me gusta escuchar a los otros, me gusta ir a ver al público cómo está, si está riendo, si no está riendo, me gusta echarme de una a tres chelas, quizás un cigarrito, y ya cuando está muy cerca mi turno me gusta escuchar música. ¿Qué tipo de música? Me gusta, en ese preciso momento, me gusta escuchar, hay una banda que se llama, creo que The Black Pumas, Ujú. eh, que es como, pues ¿qué es? Son raros, es como blues y reggae, y, pero bastante contemporáneo, sin perder lo vintage. Me gusta mucho escuchar, sobre todo una canción de ellos que se llama Colors. Eso Ok. es lo que... Sí. Por ejemplo, tocabas el tema de que pues eres abogado, ¿no? ¿Sigues ejerciendo o ejerces? No acabé, me cambié de carrera. Ah, ok. Estudié Derecho, faltó, me faltó una materia y al final decidí que no era lo que yo quería y me cambié de carrera como a los 26 años. Me cambié a comunicación y acabo de terminar comunicación, pero yo empecé a trabajar desde los primeros semestres de la carrera de Derecho en una notaría y ahí me mantuve hasta el 2010. Ay, ¿cuándo empecé a hacer stand-up? 2019. Hasta el 2019 que empecé a hacer stand-up fue cuando dije, ya no quiero saber nada más de este mundo. Y me fui sí, güey, ya. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿has ido a otros lugares a dar shows o solamente Ciudad de México y Cuernavaca? He ido Ciudad de México y Aguascalientes. He ¿Y ido. qué, y qué Ajá, tal Aguascalientes? chulada, güey. Aguascalientes no tiene lo mismo que tiene Cuernos, no tiene este mal de provincia. O sea, la gente es muy abierta al humor, les gusta el humor ácido, les gusta el humor negro. Chulada, mi natal Aguascalientes. Y de Ciudad de México, te quería preguntar, ¿el, el ambiente ahí en el aspecto stand-up es más profesional? Sí, sí, totalmente, güey. O sea, ya, digo, no todos, la mayoría, sí, o sea, los foros ya bien establecidos, como un foro Shakespeare, el 139, el Woco, La Bambalina, que es parte del foro Shakespeare. O sea, todos esos lugares emblemáticos que hoy en día están en la cúspide del stand-up y probablemente me falten algunos, como el Boom. No los voy a mencionar a todos porque son un chingo, afortunadamente. Sí, es muy profesional el trato, güey. Muy, 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 muy profesional el trato. Es muy profesional su producción, su logística. O sea, saben lo que están haciendo y lo hacen bien.
porque llevan un chingo de tiempo haciéndolo. Y tocando otra vez Ciudad de México, bueno, a nivel ya general de México, ¿crees que a veces no se valora como tal el trabajo del stand-up? Quizás, no sé, no, yo siento que sí se valora el trabajo del stand-up, pero yo siento que todavía el stand-up, a pesar de que ya la han roto muchísimos comediantes y es ya algo popular, yo creo que todavía no está en su máximo esplendor, güey. O sea, yo creo que todavía le faltan un par de años, si no es que muchos años, para que la gente aquí en México lo aprecie, porque no creo que esté infravalorado, porque audiencia hay, ¿no? Y hay comediantes, hombres y mujeres, que han llenado recintos grandísimos, pero sí falta todavía muchos años para que todo México pueda apreciar el stand-up. ¿Y quiénes son tus referentes? Mexicanos, mis referentes favoritos, Ricardo Farril, Jesús Guzmán, el Cojo Feliz, que es mi maestro, y me gusta mucho Mau Nieto también. Ajá. Internacionales, mi favorito así que es como, güey, yo quiero ser ese güey en México es Trevor Noah en cuanto al stand-up. Me gusta mucho Ricky Gervais, se me hace un genio, es británico. Me gusta Jimmy Carr y me gusta mucho Pete Davidson. Y si te dieran, o sea, si tú pudieras elegir una cualidad por ejemplo, vamos a agarrar tu favorito que es Trevor, y de los tres mexicanos, ¿cuál sería esa cualidad? Yo creo que la cualidad de Ricardo Farrell de ser un monstruo en el escenario, de ser tan físico, ¿no? De ser una bestia arriba, de que sale sudando porque lo da todo y hace caras, se imita y se mueve. Y yo creo que esa energía sería la que yo escogería. Y de Trevor Noah, yo creo que la finura de sus remates, ¿no? O sea, está cabrón ese hombre. Pero, bueno, ajá. Hablando de los remates y del chiste, es, para ti fue complicado al inicio llevar a, por ejemplo, tú tienes un chiste muy bueno acerca del baile, ¿no? Y lo vas trabajando, y lo aterrizas. ¿Tú crees que eso al principio es complicado o puede ser fácil desde un inicio? Creo que no, creo que es complicado. O sea, creo que tienes que probarlo y tienes que perfeccionarlo. Y, 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 y más que complicado, laborioso. Porque complicado no puede ser si te gusta lo que haces y lo amas. Y nosotros amamos este pedo, pero sí es laborioso. Si sí toma tiempo y de repente, como sabes que toma tiempo, te desesperas de ya, güey, ya quiero graduar este chiste para dejar de probarlo, que reviente lo que tenga que reventar y voy por los otros chistes para poder seguir juntando porque ahora, ¿no? Sí. Es muy laborioso, más laborioso que complicado, requiere de mucha talacha, tanto en el escenario como de escritura. Si te preguntaran a ti, ¿cuáles son tus cualidades dentro del escenario? ¿Cuáles serían? Mis cualidades dentro del escenario, me han dicho que soy una persona carismática. Eh, Otra cualidad en el escenario es que no tengo pánico escénico, me encanta el escenario, o sea, jamás me ganan los nervios en el escenario. Y creo que esas serían las únicas dos cualidades que tengo arriba del escenario. ¿Y cuáles serían los aspectos que tú estás trabajando para mejorar? El cabareteo, que es básicamente el, el, el cotorrear con el público, pero hacerlo bien, güey, ¿sabes? O sea, Ujú. hacerlo bien me refiero a que no solo sea, ¿cómo te llamas? Son pareja, no sé qué, no, güey, que lo que te estés, el pedo de estar conviviendo saque risas también, o sea, parte del show y la improvisación, güey. La improvisación es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Hablando de eso de convivir con el público, aquí en Cuerna, por lo mismo les ha costado más trabajo, ¿no? Fíjate que sí, es una de las cosas, en mi humilde opinión, porque no traigo esa cualidad, es una de las cosas más difíciles.
se llama crowd work. El cabaretear con ritmo es complicado, güey. Y cabaretear de manera decente en el sentido de que no ofendas a la gente también es complicado, porque es lo más fácil, güey, ¿no? Agarrarte a alguien de tu pendejo. Pero no estás ahí para eso, güey. No eres un buleador, eres un comediante, güey, ¿no? Entonces creo que sí podría ser más difícil en Cuerna, en el sentido de que no toda la gente se presta, pero puede facilitarte las cosas en el sentido de cómo trabajar un heckler, un güey que te está cagando la madre. Eso sí te da muchas tablas, güey. Es que en ese aspecto ya no solo depende de ti, ¿no? O sea, ahí ya tienes que jugarle a que la otra persona esté en el papel de que quiera realmente también participar, ¿no? Porque sí es complicado agarrar a un güey que no conoces, porque Sí, entonces ¿cómo se lo va a tomar? Si le dices algo, por claro. ejemplo, de que va en pareja, ¿no? Y haces un chiste ahí y de repente, pues que le agrade o que no le agrade, o por qué lo agarraste a él, pudiendo agarrar a otro, ¿no? Es un mar Sí, y es lo que te pues, digo, o sea, tienes primero que encargarte de conectar, güey. Si no conectas al principio te va a costar mucho trabajo sobrellevar el show. Y siempre lo que yo trato de hacer es no te pases de verga, o sea, no bulees, que a veces arriba no lo controlas, güey, porque reacciona, pero, o sea, no está chido bulear al público. Aunque hayan pagado o no hayan pagado, hay que respetar y tu chamba no es ser un güey que está chingando al público, tu chamba es hacer reír a la gente, al menos que se lo merezca, güey, ¿no? sí. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado ese aspecto de que se lo merezca y que tú veas que alguien o incluso tú, no sé, se lo agarren de... Sí Ajá. me ha tocado que lo merezcan, me ha tocado poner en su lugar a borrachos dentro del show, ¿no? Creo que eso es lo mejor que puedes hacer como comediante, o sea, o sea, puedes verle un chiste, un güey que te está cagando el pedo, lo que quieres es cagarte el show, y si tú lo conviertes en un chiste y el público se caga de risa, pues ese güey ya perdió la guerra, y tú ya ganaste, ¿no? O sea, de esa manera sí, sí, me mamaría. Es que, pues sí, darle con una cachetada de guante blanco, pues no ponerte de tú por tú, porque tú al final, pues tienes la oportunidad de tú como comediante y que estás ahí en el escenario, de señalarlo, de decir, este güey se está pasando de verga, pues todos contra él, en dado caso de que se esté pasando de verga, ¿no? Claro, sí, Eh, güey, sí nos ha pasado con borrachos en algunos lugares. Ya para finalizar, me gustaría que dijeras eh, qué consejos le darías a la persona que quiere iniciar en esto. ¿Cuáles serían tú lo fundamental de, o sea, por ejemplo, que tú te regresaras en el tiempo y le dijeras a tu yo de hace 5 o 6 años, tienes que saber todo esto porque esto es fundamental? Ok, primero, si ya tienes la espinita, no dejes pasar tiempo, hazlo, porque mientras más temprana, mientras más joven empieces a más temprana edad, eh, pues, válgame la redundancia, pero voy a llegar a un punto y tienes más tiempo, güey, ¿sabes? O sea, y tienes menos responsabilidades. Entonces eso te va a facilitar el camino, güey. Y aparte, esto es una carrera contra el tiempo, ¿no? O sea, esto es una carrera perdón, esto es una carrera de aguante, güey. Entonces, ¿quién va a aguantar más? Pues los que tienen menos responsabilidades, los que están más chavitos y demás. Entonces, empieza cuanto antes si lo quieres hacer. Eh, desarrolla la habilidad del valemadrismo, de lo que opinen de ti, de si no le gusta a tu familia, si no le gusta a tus amigos, de que ya no te van a respetar, que es una desgracia. Pásatelo por donde tú quieras, pero pásatelo y empieza o búscate un curso de stand-up o búscate infinidad de libros de stand-up que hay muchísimos y trépate, no te dejes de subir y no dejes de querer mejorar. También te quería preguntar, ¿alguna anécdota que tú recuerdes con mucho cariño o chistosa que te haya ocurrido? Una vez en un bar muy católico, aquí en Cuerna, hice un chiste de religión y me aventaron un zapato. No mames. Sí, dije que no entendía por qué o sea, mi mamá me llevaba al psicólogo infantil y el psicólogo infantil me decía que no me portaba bien, me iba a llevar el coco, ¿no? Y yo le decía que si iba a permitir que terceras personas me hablaran de seres inexistentes, le iba a salir más barato llevarme al catecismo que el psicólogo. No. Entonces,
pues, estaba mal estructurado el chiste, se escucha cagado, pero está muy mal estructurado el chiste, Sí, no tiene nada de estructura, y pues, güey, era un lugar católico, porque está cagado que siempre en los lugares más católicos te venden cerveza y pollo rostizado, y era un lugar así, y pues me aventaron un zapato. ¿y cómo fue ese momento que recibiste el zapato? ¿Cómo te lo tomaste? Pues, güey, para empezar tenía muy mala puntería porque sí me pasó como, wow, así muy lejos, Ajá. y fue como de, pues, no, uno de los errores que cometes cuando estás empezando es que te pones play y tiras tu rutina como si la estuvieras declamando. Entonces, pues hice una pausa y seguí diciendo mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero sí, güey, es la anécdota que más recuerdo. ¿Fue de las primeras veces que te subías? Fue mi primer show. Me invitaron a Órale. abrir ese show. Fue mi primer show. O sea, neta, ya show. Y Ajá. pues mira, valió. Me dieron la bienvenida. Por ejemplo, si ese show te hubiera tocado ahorita, ¿crees que hubieras reaccionado de manera diferente? Sí, claro, güey. Yo, ahí el material está y yo hubiera hecho todo lo posible para llevarlo al chiste, güey, ¿sabes? O sea, como, pues, güey, ¿a quién le pasa eso? ¿No? Solamente se me ocurre en la cabeza a Bush, güey, a George Bush levantar un zapato, ¿no? Y entonces lo hubiera llevado al límite. Lo hubiera usado a mi favor y lo hubiera llevado al límite. Muy bien. Muchísimas gracias, Lalo. En verdad, me gustó Gracias, güey, por la tenerte. invitación. No, Igualmente, bro. a mí me gustó tenerte porque la verdad, tú y Jafet son los que más me han dado risa. Honestamente, creo que Huevo. creo que lo estructuran bien. A mí la neta me gusta más, a lo mejor algunos chistes tuyos, porque tú ya llevas rato y la neta, tu humor sí, sí es agradable para escuchar. Y me gustó tenerte, o me gustaría tenerte otras oportunidades también, porque yo sé que ustedes dos han establecido aquí unas bases muy importantes. Yo se lo dije a Jafet, ustedes son los primeros. Y qué bueno que les esté yendo bien en una escena así de, porque los dos me han comentado, bueno, ahorita tú y Jafet en su momento, de que es complicado Cuernavaca, pero qué bueno que Sí, lo estén amenizando para que las siguientes generaciones lo tengan un poquito más fácil. Pero pues ustedes tienen ya las bases y a Jafet ya le tocó ir a México, por ejemplo, tú ya estás dando shows ahí en México, y que pues ya tengan estas bases es importante, porque al final del día, pues como dices tú, si lo disfrutas y no te cuesta trabajo, pues tarde o temprano va a pegar, porque pues lo estás sí, claro. trabajando. Entonces, me gustó tenerte, tus redes sociales van a estar aquí abajo y me gustaría, pues, no sé si Gracias, te bro. quieras despedir. Sí, antes de decirme, ojo con Jaffe, ese güey va a ser muy bueno, ¿eh? Sí, Jaffe, si le mete, si canaliza bien todo, ese güey va a ser muy bueno. Y pues nada, güey, gracias a ti por abrir el espacio. Hay un chingo de comediantes que también puedes entrevistar, tanto ya que llevan años como los que están empezando, porque siempre hay un punto de vista distinto y creo que eso te va a ayudar mucho como a alimentar este contenido. Deberías de ir a grabar un día un show de cómo es el previo y demás. Estaría chido, güey, por mí no tengo ni un pedo. me Y gracias, gustaría. güey, gracias por así, güey, cuando tú quieras. Hay uno el viernes, por si estás libre, en un lugar nuevo, por cierto. ¿Aquí en Eh, Cuernavaca? Sí, en el Hotel Villa del Conquistador, hasta arriba. Ajá, ah, ya. Ahí, güey. Ahí deberías ir, pues ahí obviamente entras con cortesía, ya te la sabes, y ahí grabas unos segundos después. O en el foro, que yo creo que valdría más la pena en el foro, porque el foro fue el primer lugar que nos abrió el espacio, el foro Punto Cultural, y hay camerino y así. Y pues Sí, eso, mano, lo gracias por armamos. abrirnos el espacio, por interesarte en este mundo del stand-up. No todos lo hacen, y pues agradezco mucho el espacio, mano. Una duda antes. Dicen que los comediantes son cantantes frustrados. ¿Eso es cierto? No, sí. No. Pues es que, sí, pues es que yo sí, güey, porque yo fui a Código Fama de chiquito y me batearon. Pero nunca me frustré por eso, vaya, fue como de, ay, lo voy a intentar. No, te mandaron a la verga. Ah, bueno, ni pedo. O sea, no, pues tenía 8 años y no viví frustrado, pero pues ahora que lo pienso, todos tenemos como mucha cercanía con la música. Kurt es rapero, Adal es rockero y toca la armónica, yo canto muy chido, Diego canta y toca la guitarra, y probablemente los demás tienen ahí algo escondido. No sé si frustrados, pero sí tenemos habilidades musicales por alguna razón. Ok. Pues quedamos pendientes. Sí me gustaría hacer un tras bambalinas. La verdad es que a mí un día Jafet me dijo, súbete. Yo le dije, yo no me voy a subir. Porque no tengo esa. La neta,
lo que ustedes hacen es de mucha valentía. O sea, yo la neta los admiro por eso, el hecho de que se suban, Gracias, te viejo. repito, porque yo es muy complicado. Si de por sí te pones nervioso cuando expones aquí en la lab, ahora imagínate Sí, cuando cabrón. expones. Y de No, hecho, no. a mí me pone más nervioso exponer, güey, que el stand-up, güey. Es que sí. No, lo que ustedes hacen está genial, honestamente. Pero muchísimas gracias, en verdad. Espero tenerte pronto de vuelta. Y gracias por tu tiempo. Gracias, mi Diego, cuídate y te escribo para que vayas a este show. Ya sé qué fecha, está chido. Te escribo, Va. mano. Gracias a tu audiencia y pues sigan a este cabrón. Ahí estamos. Gracias.